Dexter y Ron Buster, los actuales dueños de East vs West, han escuchado a los fans. Quieren ver mismatches. Quieren ver si un Strowman de más de 160 kilos puede sobrevivir a un atleta ligero, que sea muy técnico, pero vamos a ser realistas. En este deporte, la masa es el envoltorio, la técnica es el regalo, y la mayoría de los gigantes vienen vacíos. Pongamos un caso. ¿Crees que Brian Shaw tiene oportunidad contra un top 10 ligero? Spoiler, prepárate para ver cómo el ego se rompe antes que el brazo. Saludos amantes de la lucha de brazos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En este caso, este es un tema que se habló hace varios días de las propuestas de los fans en el deporte de poner un atleta ligero contra un atleta pesado. Lógicamente no es a poner a Manifestor contra Levan Pharmaceuticals, sino poner a Manifestor contra atletas, no sé, como Brian Shaw, o que estén por debajo del top 10, Derek Smith, qué sé yo, que sería interesante como el estilo David contra Goliath, que ha pasado en la historia del art wrestling, pero digamos que no todos tienen o son casos de ellos. El rey de estos tipos de combate, de los mismatch, Oleg Sob. Para mí debería tener más marketing. Para mí, una de las mejores zurdas de toda la historia del art wrestling, ni siquiera en la historia moderna, toda la historia del art wrestling. Por eso, un tipo que parece que saltó el día de cuerpo completo, pero que tiene un brazo izquierdo diseñado por Ingeniero Loco. Aquí la biografía de él, del cual destaco la enfermedad que tenía, que el brazo izquierdo era más pequeño que su brazo derecho y lo logró mutar naturalmente para que creciera naturalmente. Ole no solamente le ganaba a los tipos que doblaban el peso, es que le ganó un sparring serio, pero serio, al mismísimo Levan Pharmaceuticals cuando estaba superior a los 140 kilos. Ya ven que por eso Levan Pharmaceuticals tiene que montar a 180, porque si no pierde hasta con Oleg Sob. Hechos factos. Porque mientras los Strongmen entrenan para mover piedra, Oleg entrena para que tú no muevas ni un milímetro de tu brazo. Es biomecánica pura, no un concurso de quién come más hamburguesa. Y en este caso, Oleg Sob le gana a atletas importantes como el que coloco aquí, que compite contra Vitality, que nunca ha usado esteroides y pesa como 140 kilos, un gordo, campeón nacional, bastante interesante. Vean cómo le ganó Oleg Sob, o sea, bastante impresionante. Entre otros, le ganó al propio Badulesco. Badulesco le ganó a Levan Pharmaceuticals. Los últimos combates que le ganaron a Levan Pharmaceuticals, el penúltimo, Oleg Sob le ganó. Y Oleg Sob le ha ganado a bestia, incluso mutada. Por eso el rey de los mismatches es Oleg Sob. Entonces, quizás sería una parte bastante entretenida de ver este tipo de combate. También recordemos casos como John Bersen versus Voyevoda. Ahí era lo contrario, Voyevoda más pesado contra John Bersen. Ahí se ganó digamos que el que tenía la superioridad le ganó a el que tenía lógicamente menos peso, pero luego al futuro se vengó. Lógicamente, esto es bastante interesante en este tipo de combate que podríamos ver en el futuro. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Uno también que aquí lo destaco, no sé quién sea el más pesado, pero vemos a Oleg Chersakov, el atleta ruso, que compitió con este sujeto más grande. Él siendo un ligero, él debe ser, Chersakov debe ser unos 85 kilos, suspendido ahorita por WADA por consumo de una sustancia promotora de la fuerza. Le ganó a este sujeto enorme, que obviamente practica el pulso, no es solamente un sujeto fuerte, no sé quién sea, pero técnicamente se ve decente. Bueno, le ganó a Chersakov, David le ganó a Goliath, y eso sería bastante interesante quizás para el deporte. Repito, ¿qué opinión tienen ustedes? Yo creo que sí sería interesante con algunos combates. Ahora, vamos a destacar que también una cosa, más allá que puedan conseguir ciertos atletas que sean top 10, fuera del top 10, esto no va a pasar siempre que va a ganar el sujeto más ligero, porque la ventaja la tiene el más pesado. Ejemplo, si va Brian Shaw contra Manifestor, que es bastante fuerte, ¿quién ganaría? Porque Brian Shaw no es cualquier pulseador. Lleva un cierto tiempo, todavía le falta por crecer, pero sería bastante interesante. O ver, ejemplo,
a Leonidas Arcona contra un ligero, igual un 85 kilos, manifiesto, es que se me ocurre, o sea, tiene que ser por debajo de los 105 kilos, tiene que ser ligero, 85, 75, que haya esa ventaja interesante, el morbo, porque la gente busca el morbo, que eso pueda pasar, y quizás una matriz bastante importante de ver, matriz, si está bien dicha la palabra, o asociada al tema, y en este caso sería bastante interesante con algunos combates. Ejemplo, Oleg Sov, sabemos que era un mutante que al principio no sabía que iba a ganar, pero poco a poco le ganó los más fuertes. Eso no va a pasar siempre, o sea, normalmente el sujeto más liviano va a perder, sobre todo si va con un atleta que ya lleva practicado cierto tiempo. Ejemplo, Eddie Hall contra un ligero que no practica tanto el deporte. Son combates interesantes que quizás promuevan las vistas, porque todo el mundo teóricamente, en algunos casos, le van a ir al sujeto de menor envergadura, porque siempre lo ven como un héroe, el villano, excepto, y eso hago una comparativa, excepto los anormales, que ven un tipo como Levan Farmaceville, tengo que meterlo siempre, Levan Farmaceville, un sujeto de 180 kilos, que tiene la ventaja absoluta de peso, y van en contra del atleta más ligero. El caso más conocido, un Devon Larratt en 120 kilos, contra Levan Farmaceville en 180 kilos. Es casi lo mismo, la diferencia que ambos son atletas profesionales. Entonces, eso más o menos quiere llegar la empresa. ¿Ustedes están de acuerdo con respecto a los fans de Norteamérica con respecto a ese tipo de enfrentamiento? Colóquenlo en la casilla de comentarios. Y no debes colocar la casilla de comentarios, es que compren los libros, la Biblia de Larry Wesley y las 100 formas de entrenar, 2 libros que son obras maestras, donde tienes todo, absolutamente todo lo que puedes tener el deporte, la forma de entrenar, desde el principio hasta que llegue a un momento que seas intermedio, cómo mercadearte, cómo ganarle a una técnica anterior, los conceptos, los ejercicios, la técnica, cómo mejorar tu muñeca, cómo mejorar tus dedos. Todo está en los libros, la Biblia de Larry Wesley y las 100 formas de entrenar. Cada libro en 15 morlacos que no empobrecen ni enriquecen a nadie, pero en ese caso siempre con oferta. Super Papus, tal cual Super Papus como suena, se van a ir a la página PayHip y en esa página van a comprar, van a ser guiados por la misma. Ponen los 2 libros, ponen el código Super Papo, papá, y tienen una oferta de $5, les va a salir en 30, les salen 25. Repito, ni empobrecen ni enriquecen a nadie. Página PayHip. Recuerda, compra el libro, después que lo compras, me indicas en la casilla de comentarios de cualquiera de mis publicaciones recientes qué te pareció el libro, si te ayudó, si es lo que esperaba, que sé que será una obra maestra, y para que todo el mundo lo sepa y me siga recomendando. Gracias a todos, bye bye.